para realizar todo el trabajo. Gianluca y Máximo optaron por no desarrollar una presentación demasiado articulada de los estudios realizados, o sea que darán una síntesis, y Volker, a la vez que sintetiza los casos de empresa, de corporativos y las entrevistas, pondrá también la conclusión sobre los cuestionarios. En el programa no hemos especificado el momento del debate, pero si se desarrollan preguntas, hay que plantear preguntas o hay que intercambiar opiniones, será un momento positivo para la reunión. Gianluca entonces va a empezar. Buen día a todos. Yo soy Gianluca Iacoangeli. Alguien habrá leído mis muchas comunicaciones sobre esta conferencia. Espero no haberles estresado demasiado. En este momento, como dijo Gabriele, en este momento yo quiero expresar las consideraciones, los resultados y nuestras impresiones analizando 9 casos de estudio que hemos abordado. La premisa es que cuando el proyecto Mumia se concibió por PhilCam en general, se basó en factores de experiencias empíricas y prácticas acumuladas mediante el mismo sindicato. Pensamos que esto era positivo y ya teníamos elementos. Como dijo Gabriele, los elementos que sirven para demostrar algunos factores, es bueno que sean ricos, entonces sean articulados. Y estos casos de estudio son una confirmación de nuestras impresiones. De hecho, detectamos con la ayuda fundamental de nuestros socios y también durante los seminarios realizados en Europa sobre el proyecto y dependiendo del proyecto Mumia, son elementos que nos confirmaron nuestras ideas, las ideas que teníamos al principio del proyecto. Nos concentramos en 9 empresas transnacionales, específicamente la Bosch, Carlson Wagon Leeds, Compass Group, Cremonini, Decathlon, HP, IKEA, Perkin-Elmer y Puma. Son empresas heterogéneas con varias conductas en varios sectores. Como dijo Gabriele, se trata de empresas que consideran la coparticipación, que contempla la participación de varias federaciones sindicales en Europa. En el campo europeo son varias las confederaciones, las federaciones sindicales que contratan con estas empresas, y también en los países donde operan las empresas son muchas los sindicatos que manejan la relación con las empresas mismas. Los conceptos básicos del proyecto quisimos realizarlos también con la investigación que ha realizado Folk y digamos, se aclararon gracias a algunas palabras que pudimos cosechar con nuestras encuestas. Los delegados y las personas entrevistadas pertenecientes a estas empresas u otras durante los seminarios, los talleres del proyecto individuaron temas específicos. Primero de todo, sobre formación de nuevos CES, se da un gran problema de tiempo.
veremos que el tiempo tiene que ver con muchos otros factores, pero en primer lugar, la primera queja, digamos así, se refiere al tiempo que se tarda para establecer un CE. Otra palabra clave que escuchamos es dificultad de coordinación sindical. Los delegados mismos del CE, las federaciones sindicales mismas, admiten que existe un problema que ha surgido también durante el comité de pilotaje del proyecto. Esta misma mañana se da un problema cuando es necesario organizar un CE. El problema es crear una red, conseguir establecer una red de diálogo, porque a menudo se crea un vulnus, o sea que falta el conocimiento de los interlocutores. Eso se refiere principalmente a las federaciones sindicales, por eso es necesario otro tipo de acercamiento de las organizaciones. Claro que esta dificultad depende de muchos factores. Primeramente, factores culturales, de aproximación, diferencias en el enfoque mismo de los temas sindicales. Se ha expresado otro concepto también, que es la escasa preparación del personal y del grupo. El grupo que se selecciona no está en condición de comprender perfectamente el tipo de información que recibe de la empresa, aunque respeta, cumple con la tarea que le ha encargado el sindicato, muchas veces no tiene los instrumentos técnicos o culturales o la formación para entender bien el mensaje que recibe de la empresa. Para eso es necesario promover una información y una formación más fuerte. Otro problema que viene de la Directiva 38/2009 sobre el establecimiento de los CES es que es un problema que tiene que ver con la relación con los expertos que, según la directiva, pueden apoyar los mismos CES. Esta dificultad estriba en esto, aunque se prevé la presencia de un experto para apoyar el CE, con él se plantean dificultades de comunicación y que no ayudan ni al grupo corporativo ni al mismo experto, ¿no? Y la tarea del experto podría ser una tarea, y es una tarea realmente difícil, ¿no? Sobre todo, como digo, cuando falta la comunicación, que es otro comentario, otro concepto que ha emergido. Sintetizando estas informaciones, podríamos decir que estamos delante de la necesidad de mejores instrumentos de comunicación y conocimiento y también de una mejor capacidad de utilizarlos. O sea, necesidad de trabajar, en otras palabras, trabajar duro. Me refiero a los 9 que acabo de citar. Si pensamos en la realidad de Carson Bagolit, aquí tenemos a Serafín, ¿no? En su experiencia, cuando citó su caso, su formación del comité en esa empresa, dijo que para llegar a tener una respuesta de la Federación, de las federaciones europeas, como participaban varios actores, se tardó un año. Eso les hace comprender que, no obstante la buena voluntad, las herramientas a veces son ineficaces. Cuando les dije al principio que el tiempo que se tarda es demasiado, me refería precisamente a este tipo de experiencias, aunque no solamente. No quiero explayarme demasiado, no quiero robar tiempo a Máximo o a Volker, que luego va a presentar su parte de investigación científica, y le paso la palabra a Máximo. Gracias a todos. Gracias, Luca. ¿Me escuchan? Esto lo digo para los traductores, yo hablo lento. Y visto que ellos fueron rápidos, yo puedo hablar lentamente y abordar con calma cada tema. Yo soy Massimo Menzi y me he ocupado de este instrumento, del cuestionario que ha sido administrado a interlocutores y los testigos privilegiados.
a diferencia del cuestionario que luego detallará Volker, que es en cambio una entrevista más cuantitativa, la que yo acabo de mencionar es de tipo cualitativo. Se trata de una entrevista con preguntas abiertas administrada a varios interlocutores, todos digamos, formaban parte del mundo de las relaciones industriales con el sindicato, funcionarios sindicalistas nacionales o personas comprometidas en las federaciones internacionales, expertos, académicos. O sea, se trata de un panorama bastante heterogéneo que, sin embargo, al final alcanzó, digamos, alcanzó esbozar un único hilo rojo sobre los temas comunes. El valor añadido de esta encuesta ha sido enorme porque todos partían de puntos de vista y de observación diferentes y luego todos llegaron al mismo llevaron al mismo punto, se encontraron todos en el mismo ruedo proponiendo las mismas soluciones. La primera pregunta era de tipo biográfico sobre, digamos, las experiencias personales de los sujetos. Y luego se les preguntó cuál era el enfoque con el mundo de las multinacionales y cuáles eran las experiencias más significativas con esas realidades multisectoriales, de las cuales precisamente se ocupa Mumia. Destacó fuertemente una visión, y permítanme la simplicidad, de que los dueños, cuando contratan con el sindicato, son ellos y son solo ellos, mientras que nosotros, al otro lado, somos muchos y distintos entre nosotros, y este es un elemento de debilidad. Si me permiten el rótulo, digamos, parece ser esto un síndrome de nacionalismo sindical, ¿no? En cambio, tendría que haber una perspectiva europea. La sucesiva pregunta sobre elementos críticos detectados en estas ocasiones desembocó en una lista: asimetrías informativas, nivel de desindicalización baja, ausencia de contactos entre compañeros de varios países, falta de estructuras de información, desaliento y desmotivación de los trabajadores, ausencia de expertos, poco compromiso por parte de las confederaciones sindicales globales. Y todos los testimonios se encontraron de acuerdo con este listado y coincidieron también en el problema del idioma, no solamente por lo que se refiere, digamos, a la negociación en sí misma, sino como elemento que realmente pone a las personas en contacto con otras personas dentro de los sindicatos. Un testigo externo, o sea, Gesualdi, destaca un factor que es el de que los sindicatos parecen no percibir, no percatarse de los cambios que experimenta la sociedad. Parece que el sindicato se llame fuera, ¿no? O sea que parece, los sindicatos son como, digamos, momias, ¿no? Un poco, o sea que como la momia, ¿no? Tienen que mirar más allá en este momento, ¿no? Tienen que ir más allá de las barreras y los lindes del perímetro sindical y abrirse más a la sociedad civil. Pregunta sucesiva: ¿cuáles son los puntos de éxito? Si existen buenas prácticas. Todos contestaron casi igual. Las buenas prácticas existen, en otras palabras, son pocas, pero son realmente buenas. Se puede generalizarlas.
Era esta la pregunta y ya la contestación no fue muy clara. Pero realmente sí todos coincidieron en que las buenas prácticas existen y si existe una sindicalización previa o formas ya averiguadas, son las condiciones que permiten la aplicación de buenas prácticas. Otra pregunta, ¿hubo uniformidades o dificultades en la comunicación o en la negociación? Aquí la reflexión que se ha cosechado es muy interesante, la compartimos también esta mañana durante la reunión, que son dos visiones diferentes del C. Una visión que, digamos, vincula el C a la razón de la directiva, o sea, que lo ve como una herramienta de comunicación, y otra visión que en cambio considera el C como un actor de negociación, pero no en sentido estrecho, o sea, la negociación no puede ampliarse y salir de determinados ámbitos y llegar a la formación. Pero una formación que no es una formación lingüística, digamos, sino una formación que sea diseñada a escala internacional, practicada realmente y diseñada en común, y también formación como elemento de identidad para construir vínculos, lazos que lleven a una identidad única y diferente del ser. Aquí también la comunicación es muy importante, es un elemento clave de los procesos y todos coinciden en la necesidad de definir pautas sobre información transparente e inmediata, que es también la más eficaz, porque les quita a los detractores, a los dueños, la posibilidad de manipular los hechos, ¿no? Otra pregunta era la red sindical de organizaciones internacionales e internacionales. Tienen que desempeñar un papel. ¿Qué papel son importantes? Esta era la pregunta y aquí el coro fue unívoco. Claro que sí, fue la respuesta. Y tenemos palabras claves que destacaron las respuestas a esta pregunta, a estas preguntas. Alianzas sindicales, redes, intercategorialidad, internacionalización, europeización. O sea, también podríamos utilizar un eslogan, la dimensión europea para ser tal tiene que basarse en la europeización de nuestras redes. Importancia de la formación era otra pregunta y todos coincidieron en que la formación es importantísima, pero la formación tiene que considerarse también como elemento de identidad, o sea, algo que tiene que ser una formación que tiene que ser diseñada a nivel transnacional. La última pregunta era sobre cultura sindical europea. Hay varios textos que hablan de relaciones industriales comparadas, o sea, de nuestro mundo en que recurre este término, cultura sindical europea, quiero decir, y en este punto, que como dijo Gabriel en su introducción, es también un punto político, todos coinciden en que se trata de una meta a alcanzar, es una aspiración. Pero todos coinciden en que siempre hay un contexto nacional que domina y esta meta se queda atrás o se aplaza. Siempre hay algo que hacer antes de alcanzar esta visión.
hay muchas preguntas que quedan pendientes, ¿no? Por ejemplo, la inversión en los jóvenes, lo sé, que tienen que ser elementos de solidaridad o consolidación de la solidaridad y acuerdos transnacionales que puedan hacer crecer los elementos comunes que anulen las diferencias. Somos nosotros quienes tenemos que transformar estos interrogantes en propuestas concretas y pragmáticas para salir adelante con nuestra actividad de nuevo sindicato. Gracias. Gracias, Máximo. Gracias a los traductores también. Bueno, nos dieron el agua que habías pedido, pero ahora vamos a dar la palabra a Volker, que empezará su ponencia. ¿La manejas tú o quieres que te ayude? Buenas tardes a todos. Soy Volker Tejon, trabajo en IRES, Emilia-Romagna, a donde me ocupo de relaciones empresariales y en particular de todos los aspectos que se refieran a la europeización de las relaciones industriales. Y por eso hago parte de este proyecto, me ocupo de este proyecto de FILCAM. Yo me ocupé de la investigación en este proyecto, que se basaba en el desarrollo de este cuestionario y también en la difusión, diseminación y elaboración de los datos. Nos volvieron atrás 50 cuestionarios que fueron recopilados durante los 5 seminarios que se hicieron en el proyecto. Así podemos decir más o menos que recibimos 10 cuestionarios por cada seminario. No son muchos, claro, pero si consideramos el tema, me parece que no está mal. Si consideramos que hemos diseminado, hemos pasado este cuestionario a delegados que trabajaban en grupos que eran grupos multisectoriales. Así, el número de casos posibles ya estaba reducido debido a eso. En el ámbito de esos cuestionarios, hemos intentado analizar los problemas y los obstáculos conectados a la multisectorialidad, por lo que se refiere a la creación de los comités de empresa europeos y también a la posibilidad de creación de una delegación especial de negociación y también para lo que se refiere a la fase de actuación de un comité de empresas europeas. Hemos recopilado 50 cuestionarios y creo que debemos hacer una distinción entre los tipos de multinacionales que estaban implicadas. Por un lado, se trataba de grupos a donde un comité de empresa europea todavía se debía crear, constituir, y el otro grupo en el que ya existía un CE. Así que debemos hacer una diferenciación entre los comités de empresas europeos, porque había unos casos a donde se debía renegociar
este convenio y otros casos en los que se necesitaba una renovación del acuerdo de constitución debido a unos procesos de cambios internos a la estructura a la multinacional. Como queríamos analizar los obstáculos, la hipótesis inicial era que hay 3 tipos de obstáculos relacionados a problemas objetivos. El primer problema se refiere a la recopilación de los datos en relación a los grupos multinacionales, multisectoriales, una operación aún más compleja. El otro problema objetivo era identificar todas las estructuras sindicales que están presentes en los diferentes países, en las plantas que hacen parte de cada grupo multisectorial. Además de esos problemas subjetivos, se podía pensar al principio que también teníamos problemas debidos a la subjetividad, así relacionados a la acción de los actores implicados en estos procesos. Uno de los obstáculos principales que se puede dar por descontado, claro, está representado por la actitud de los managers, el grupo de los managers, de los gerentes. Y esa era la primera hipótesis. Esta dificultad, como he dicho, se podía dar por descontado. Y también se podía pensar en un problema relacionado a las relaciones entre las estructuras de representación y los sindicatos que representan los trabajadores. Problemas entre los diferentes sindicatos. Se puede pensar a problemas de pluralismo sindical en sindicatos que pertenecen a diferentes confederaciones. Se puede pensar a problemas entre las estructuras de representación a nivel empresarial y los sindicatos. Y también se puede pensar en posibles problemas entre los diferentes niveles, el nivel europeo, nacional y local. Si las preguntas en el cuestionario reflejaban sobre todo estos posibles problemas. Ahora vamos a ver si esas hipótesis se confirmaron o no. Y en relación a los cuestionarios que hemos recopilado durante los seminarios en los 5 países, en México, en Francia, en Turquía, en España y en Italia, la mitad de los cuestionarios llega de Italia y la otra mitad se refiere a los otros países. Por lo que se refiere a la función de los que recopilaron estos cuestionarios, vemos que la mayoría pertenece a las estructuras de representación a nivel empresarial. Por lo que se refiere, en cambio, a los otros 3 tipos de personas que contestaron, son miembros de delegaciones especiales de negociación, de comité de empresas europeos y sindicalistas.
Los últimos 3 tipos así representan una tercera parte de los que contestaron, así personas que tienen experiencia a nivel europeo. Además, debemos decir que había también 13 representantes que ya pertenecían a estructuras de coordinación a nivel nacional. Una pregunta importante. Decía si en caso de más sitios productivos había una coordinación a nivel nacional. Y aquí tenemos una primera respuesta muy significativa, que no es positiva, porque en la mitad de los casos esa coordinación a nivel nacional no existía. Y a donde existía, en la otra mitad, la mayoría eran coordinación unitarias en países a donde hay un pluralismo sindical, y todos los 5 países lo teníamos. Eso es un dato positivo. Tener una coordinación de tipo unitario y solo una minoría tenía esta coordinación de un solo sindicato. Otra información aún más importante: entre esos últimos casos, donde hay una coordinación a nivel nacional, solo en 5 casos existía una coordinación intrasectorial. Y eso también es un dato que nos ayuda a pensar, reflexionar sobre la necesidad de invertir en relación a este aspecto, sobre este aspecto que se refiere a las coordinaciones intersectoriales que implican todos los sindicatos de categoría que están implicados en las relaciones de estos grupos. Otra pregunta se refiere a la existencia a nivel nacional entre los representantes de los trabajadores y el management central, que creaban problemas en la fase de creación de un comité de empresa europeos. Un comité de empresa europeo, porque como todos sabéis, no todos los representantes de los trabajadores en el país donde hay la empresa, la sede principal, están interesados en un comité empresarial europeo, porque se preocupan de perder parte del control en relación a las relaciones industriales. Por lo que se refiere a los que contestaron, 2/3 de estos casos han dicho que no. Y solo en una tercera parte tenemos unas cuantas tendencias en esta dirección. Un 16% de los casos con una actitud de indiferencia en relación a esos actores y sujetos nacionales. Así podemos decir que no es una actitud que puede ayudar en la creación de un CEE. En un 20% de los casos hemos visto que están en contra, y eso también es un indicador muy interesante, porque quiere decir que todavía existe este problema, que hay alianzas nacionales entre los gerentes y los representantes de sindicales, y también me parece que había 2 casos donde esas alianzas
consiguieron evitar la creación de un comité empresarial europeo. La pregunta siguiente se refiere a la posición, a la manera de portarse de los gerentes, del directivo, y hemos visto que en un 40% el directivo estaba a favor, en otros casos no, estaba bastante indiferente. Y el 21% de los casos se puede decir que el directivo estaba en contra y no colaboraba mucho. O se puede decir, perdonen, que estaba en contra. Así, en unos cuantos casos había esta actitud contraria a la creación de un CEE, y eso no nos sorprende, diría yo. Seguimos adelante. Y vamos a ver desde dónde hemos sacado las informaciones que se necesitaban para crear un comité de empresas europeas. En la mayoría de los casos, el directivo proporcionaba las informaciones para crear el comité de empresa. Es algo que se prevé en la directiva, así que me parece normal que los gerentes proporcionen esas informaciones, pero también sabemos que muchas veces los gerentes rechazaron de procurar esas informaciones. Las otras fuentes, bueno, se trataba de las estructuras sindicales en el país donde hay la sede del grupo multisectorial o las estructuras de representación que trabajan en el país de la sede central, o en otros casos también federaciones europeas proporcionaron las informaciones necesarias. El resultado fue que una pregunta era cuánto duró el proceso de negociación para crear un CEE, y bueno, las respuestas, en unos casos en los primeros 6 meses consiguieron crear un CEE, en otros casos 2 años, la mayoría crearon un CEE después de 2 años. Bueno, me parece que hay 2 posibilidades, se hace enseguida o no se hace, ¿no? Sí. Otra pregunta muy importante se refiere a la sindicalización de los miembros de la Delegación Especial de Negociación, y aquí podemos ver que en la mayoría de los casos el problema era que solo una minoría de los delegados estaba sindicalizada, y con todo lo que consigue en la creación de un CEE y también la negociación de un convenio, acuerdo positivo, constructivo. Seguimos adelante. Por lo que se refiere a la presencia de los sindicalistas, me parece un resultado bastante positivo, ¿no? En la mayoría de los casos, 90% de los casos, hay la presencia de un sindicalista en la DEN, Delegación Especial de Negociación, así que podemos decir, después de echar un vistazo a esos resultados, que el obstáculo más grande cuando se debe crear un CEE es lo que hemos visto aquí en el cuestionario, y es la actitud misma de los gerentes. Y hay 2 aspectos, 2 instrumentos que utiliza el directivo para
oponerse, para encararse, decimos. Por un lado tenemos los delegados que no están sindicalizados, sobre todo en los países a donde los sindicatos son bastante débiles. Utilizan este aspecto, envían sus representantes en las delegaciones especiales de negociación, pero también hay otros casos en los que hay una presión abierta sobre unos cuantos sindicatos. Y bueno, queda claro que hay sindicatos que están más en favor y otros en contra. Y por eso, en unos casos, el directivo evitó que participasen esos representantes que pertenecían a unos sindicatos específicos. Como dije yo al principio de mi discurso, también hemos considerado otros factores como factores en el mundo laboral y la presencia de unos representantes, y hemos considerado que podían estar conectados con la falta de creación de delegaciones especiales de negociación, pero me parece que eso no salió del cuestionario, así que no podemos ver una relación directa entre los problemas con los diferentes sindicatos de categoría o entre sindicatos que pertenecen a diferentes confederaciones, entre los diferentes niveles, en diferentes países. Así que yo diría que es un dato positivo, ¿no? Que por lo menos por parte de los trabajadores, sus estructuras de representación no indicaron problemas particulares. Por ello, podríamos resumir diciendo que el verdadero obstáculo es la conducta, la actitud de la dirección, y por el otro lado, la complejidad de las estructuras de los grupos multinacionales y multisectoriales. Porque recoger información se hace aún más difícil así. También detectamos otros problemas como sindicalización de los delegados. Alguien habló también del hecho de que nunca, de que no hubo formación para los delegados, lo que hubiera sido necesario. Y por eso la formación es aún más importante cuando la estructura de un grupo multinacional es muy compleja. Alguien habló también de problemas como conocimiento o falta de conocimientos lingüísticos, de idiomas. Y otro aspecto que es el caso de los sindicatos del comercio, que como se ha dicho muchas veces, representa, digamos, el comercio representa la fase final del sector. Si los sindicatos no han sido representados, eso se debió también al que su peso como afiliados, en términos de número de afiliados, de trabajadores, no era un número suficiente. Y era cuando se trataba de organizar una DN, no había un número suficiente de personas. Este también es un problema, y entonces habría que plantearse qué tipo de soluciones podrían encontrarse. En lo que se refiere a retos,
diría que el reto principal es cuando se establece un C, realizar un mapa correcto y preciso de los establecimientos y también de la presencia sindical en estos establecimientos. Otro reto es la necesidad de construir alianzas europeas desde el principio para evitar tensiones que luego podrían emerger. Trabajar para sindicalizar aún más a los trabajadores y garantizar la formación, lo que vale sobre todo para los delegados sin experiencia. Entonces, ¿cuáles podrían ser los puntos de partida para desarrollar una estrategia que pueda realmente abordar estos problemas? Yo aquí veo sobre todo 3 herramientas. Los primeros 2, digamos que se relacionan con la nueva directiva y conciernen, digamos, un mejor uso de los nuevos derechos, un uso mejor de los nuevos derechos que aparece en la directiva 2009-38. Utilizar estos derechos de una forma más eficaz, tanto el ADN, o sea, insistiendo más en la obligación de parte de las empresas de facilitar la información para que se pueda constituir un ADN, solicitar cursos de formación e instar para que el sindicato esté presente en la empresa. Por lo que en cambio se refiere a la fase operativa del C, yo arrancaría del nuevo derecho que ha sido muy destacado en la directiva, que más que un derecho es una obligación, o sea, una obligación de parte de los miembros del CE de informar a sus representantes nacionales y si no los hay, informar a los trabajadores. Utilizar esta obligación para crear estructuras de coordinación a escala nacional. Me parece esta obligación me parece un buen punto de partida, una buena justificación para pedir este tipo de actuación. Además, también se pueden utilizar los acuerdos internacionales para implantar estructuras internacionales entre los sindicatos. Además, se trata de facilitar información a los delegados o a los trabajadores directamente, así que es necesario para ello desarrollar mecanismos de interfaz entre C y estructuras de representación a escala nacional o de comunicación con los trabajadores directamente. Digamos que hay algunos casos, me refiero a algunos estudios de casos y otras experiencias que ya conocemos. Una posibilidad, por ejemplo, sería prever encuentros, reuniones de miembros de un C de un país con todos los delegados corporativos de su mismo país. Esto en todos los sectores, los varios sectores, por supuesto. Podríamos fijar un derecho en el acuerdo constituyente de un CE, o el derecho del delegado del CE a visitar los establecimientos presentes en su país. Otro punto, y aquí me refiero a un caso concreto de un grupo alemán
que ya en 2005, en su acuerdo constituyente, fijó el derecho a encuentros preparatorios de los representantes de varias unidades a escala nacional para dar información al delegado del CE. Este punto es también importante, ¿no?, a considerar. Importante que el CE no tiene que informar solamente a sus delegados, sino que los delegados nacionales mismos pueden dar una información al delegado del CE. Este derecho se prevé en las varias unidades del grupo y esto, bueno, digamos que toca el tema de lo intersectorial. Además, se podría incluir el derecho del comité restringido de ocuparse, de hacerse cargo de los países no representados en el CE. Como algunos sindicatos de sector no están representados, por lo menos en el pasado, muchos países, estos sindicatos se quedaron fuera del CE. Otros mecanismos de interfaz, como digo, vamos a ver, me refiero a otro caso de Veolia, mediante su acuerdo consiguieron tener la posibilidad de establecer organismos de coordinación intersectorial a escala nacional. Y esta misma experiencia Bosch misma, la hizo. Veolia no es una empresa alemana, yo creo que es francesa. En caso de Bosch también hay la posibilidad de constituir, de establecer grupos de trabajo, siempre por unidades y también por unidades, y eso permite favorecer las profundizaciones en cada sector. Bosch también contempla reuniones específicas a escala nacional entre los miembros de los CES europeos, de los CES y delegados nacionales en situaciones específicas. Por ejemplo, en caso de procesos de ajuste, de reestructuración, se prevén estos encuentros. O sea que hay varias posibilidades de crear estructuras de coordinación a escala nacional que luego pueden de alguna forma balancear la falta de la presencia en el CE, como ha pasado con Bosch, ¿no?, que no tiene ningún representante del sindicato del comercio. Entonces, yo creo que cuando, digamos, no se consigue, esta es una buena ocasión para los que no consiguen estar representados en el CE, ¿no? O sea, la posibilidad de poder crear estructuras nacionales de este tipo que pueden de alguna forma balancear su ausencia del Comité de Empresa Europeo. Otro elemento en que se podría trabajar son los acuerdos modelo que utilizan las federaciones europeas, porque en general en estos acuerdos no hay una alusión a los problemas específicos de la multisectorialidad. Entonces, quizá pueda ser una idea considerar los problemas relacionados con lo multisectorial también en los acuerdos modelo, enfocando los mecanismos de comunicación entre los CES o los delegados nacionales o los trabajadores. Aquí tenemos dos posibilidades, dos herramientas que analizamos y que en algunos casos ya se aplican. Pueden ser la inserción del derecho a una coordinación intersectorial
y unitaria a escala nacional, o también insertar el derecho a crear grupos de trabajo que incluyan también a representantes nacionales. ¿Vale? Antes hablé de 3 herramientas. El tercer instrumento son los acuerdos transnacionales, que también es una herramienta que permite desarrollar más posibilidades de intercambio a escala intersectorial, porque la negociación misma de un acuerdo global supone una coordinación, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. En general, cuando se negocia, es necesario tener un mandato. Entonces, las estructuras, las federaciones europeas ya desarrollaron modelos para establecer la coordinación que pueda favorecer la estipulación de acuerdos transnacionales. Una vez firmados los acuerdos, se da el problema de la aplicación, ¿no? Del seguimiento, y también los grupos de seguimiento y de control. El aspecto intersectorial podría ser acogido fructuosamente. A escala transnacional, además, se da otra herramienta, tres caminos para llegar a la coordinación transnacional. El primer instrumento son los acuerdos transnacionales. En otros casos, también la extensión de la experiencia, de una experiencia positiva de relaciones industriales existentes en el país, a una extensión a escala internacional o global, ¿no? Danone es el caso que tenemos en Francia, o en el caso de Volkswagen, donde se constituyeron comités mundiales, incluso mundiales. O también en el caso mismo de Bosch, donde se organizaron hasta la fecha 2 conferencias globales en que todos pudieron participar. El tercer camino para llegar a la coordinación transnacional es el manejo de los conflictos, como en el caso de HP, en que, por ejemplo, en este caso, la actitud negativa, digamos, o poco positiva de la dirección central ha llevado a crear una coordinación europea. También en el pasado tuvimos experiencias parecidas, donde los proyectos de reestructuración y una actitud poco positiva de la dirección llevaron a la creación de una alianza transnacional. Bueno, para finalizar, quiero decir que los problemas, los retos de los grupos multisectoriales más o menos son los mismos que en otros grupos. El rasgo característico es que aumenta la complejidad en este caso, y es aún más difícil encontrar información necesaria para el trabajo de los sindicatos. Por ende, se puede concluir diciendo que es importante utilizar mejor los derechos ya existentes, crear alianzas sindicales a nivel europeo, crear canales de comunicación para divulgar la información, y aquí tendríamos que incluir también un mayor y mejor uso de Internet e intranet, sobre todo. Y última herramienta, yo diría el desarrollo de acuerdos modelo que tengan en cuenta la multisectorialidad. Gracias.